El libro de Enoc menciona que el cielo está dividido en 10 niveles diferentes. Enoc fue guiado por un arcángel que le mostró lo que había en cada uno de ellos. Las cosas que contempló en los cielos más elevados eran tan impresionantes que lo hicieron caer lleno de temor. En este contenido te explicaré esos niveles, pero te recuerdo que mi intención es acercarte al Altísimo, no promover la adoración a otros seres. El texto relata que existió un hombre sabio y entendido al que Dios amó profundamente. Ese hombre era Enoc, y Dios lo llevó a contemplar los lugares más altos del cielo, los rincones más gloriosos y difíciles de imaginar del reino eterno. Enoc vio la luz divina, una multitud incontable de ángeles y el trono majestuoso del propio Dios. Este relato deja claro que Enoc fue elegido para ver el cielo sin haber muerto, un privilegio extremadamente raro. En toda la historia, solo él y el profeta Elías tuvieron esa experiencia. Más adelante, Enoc narra su encuentro con los ángeles que lo llevaron al cielo. Cuenta que primero los vio en un sueño entrando en su habitación, pero cuando abrió los ojos, realmente estaban allí. Mientras dormía, sintió una angustia profunda en su corazón y lloraba sin saber por qué. De pronto aparecieron dos seres enormes como jamás había visto en la tierra. Sus rostros brillaban como el sol, sus ojos ardían como lámparas encendidas, y fuego salía de sus bocas. Sus vestiduras reflejaban colores que parecían cantar, sus alas resplandecían más que el oro, y sus manos eran tan blancas como la nieve. Se colocaron a su lado y lo llamaron por su nombre. Al despertar y verlos, quedó paralizado por el miedo, inclinándose tembloroso. Pero ellos le hablaron con suavidad: no temas. Enoc, el Dios eterno nos envía. Hoy ascenderás con nosotros al cielo. El primer nivel del cielo se encuentra justo por encima del firmamento, esa especie de cúpula que, según las escrituras, cubre la tierra. Muchas civilizaciones antiguas también hablaron de este gran domo celestial. Enoc relata que al llegar allí, pudo ver una masa de agua gigantesca, mucho mayor que cualquier océano que exista en el mundo. La propia Biblia habla de esas aguas que están sobre el firmamento en Génesis 1-7, cuando menciona que Dios separó las aguas de arriba y las de abajo. Enoc explica que los ángeles lo elevaron con sus alas y lo llevaron hasta las nubes, que se movían bajo sus pies. Desde allí sintió cómo el aire cambiaba a medida que ascendían, y luego vio el éter, una especie de espacio más fino y luminoso. Una vez situado en el primer cielo, le mostraron un océano inmenso, incomparable con los mares terrestres. Además de este mar celestial, Enoc observó un grupo de ancianos enigmáticos y a 200 ángeles cuyo deber era dirigir y ordenar el movimiento de las estrellas. El segundo cielo que Enoc describe era un reino cubierto por una oscuridad tan intensa que nada en la tierra podía compararse. Aquel sitio funcionaba como una especie de prisión donde estaban encerrados algunos de los ángeles que habían caído, conocidos como los vigilantes. Permanecían allí aguardando el momento de su juicio final. Intrigado, Enoc preguntó a uno de los ángeles que lo guiaban por qué esos seres estaban en tormento. El ángel le explicó que todos ellos se alejaron voluntariamente del Altísimo, desobedecieron sus mandamientos y se unieron entre sí para seguir a su líder en rebelión. Por esa razón estaban confinados en ese lugar de tinieblas. El tercer cielo que Enoc contempló era un reino de absoluta paz y una belleza imposible de describir. Un paraíso preparado como recompensa para quienes viven con rectitud y fidelidad. Pero Enoc también notó que dentro de este mismo cielo existía otra zona, un lugar oscuro donde se experimentaba tormento semejante al castigo eterno. Cuando Enoc fue llevado allí, vio un jardín impresionante, lleno de árboles cargados de flores y frutos que esparcían un aroma dulce. En medio del lugar se alzaba el árbol de la vida, resplandeciente como si estuviera envuelto en fuego, único en toda la creación. En este paraíso crecían todo tipo de árboles, y sus raíces se extendían hasta el mundo inferior. Desde ese jardín nacían dos grandes ríos, uno que emanaba leche y miel, y otro que fluía con aceite y vino. Maravillado, Enoc escuchó a los ángeles explicarle que ese lugar había sido preparado para los justos. Según le revelaron, los justos son aquellos que, aun atravesando sufrimientos, conservan la pureza del corazón. Son personas que evitan la maldad, ejercen misericordia, ayudan al necesitado y permanecen firmes en hacer lo correcto. Los ángeles le revelaron a Enoc que los justos son aquellos que alimentan al hambriento, cubren al necesitado, defienden al débil y protegen al huérfano. Personas que caminan con humildad, sin corrupción, y que reconocen únicamente al Creador. Para ellos fue diseñado este paraíso como una recompensa eterna. El infierno del norte. Cuando Enoc fue trasladado hacia el extremo norte del tercer cielo, todo cambió. Allí encontró un lugar oscuro y espantoso, un territorio lleno de angustia. Aunque seguía siendo parte del cielo, no existía rastro de luz. Llamas negras ardían eternamente
y un río de fuego atravesaba la región, similar al lago de fuego del que hablan otros textos sagrados. Los ángeles le explicaron que ese sitio estaba reservado para quienes rechazaron a Dios y eligieron el mal. Allí permanecerían quienes en vida practicaron artes oscuras, brujería o contacto con espíritus. También aquellos que dañaron a otros, que mintieron, robaron, asesinaron o se negaron a ayudar al necesitado. Personas que adoraron ídolos sin vida en vez del verdadero Dios. Luego de su recorrido anterior, Enoc fue llevado al cuarto cielo, un lugar donde se le mostró cómo funcionan los movimientos del sol y la luna. Allí observó las rutas que recorren y la forma en que la luz de ambos cuerpos celestes se desplaza. En ese reino pudo comparar el brillo de cada uno y entendió que la luminosidad del sol es muchísimo más intensa que la de la luna. Enoc vio mecanismos semejantes a ruedas o círculos donde el sol se mueve sin detenerse, avanzando con una velocidad impresionante, como impulsado por un viento constante. Su recorrido es continuo, sin descanso, tanto de día como de noche. Junto al carro del sol aparecían grandes estrellas organizadas en grupos en 4 a su derecha y 4 a su izquierda. Cada grupo compuesto por 1000 estrellas que marchaban bajo su liderazgo. En total, 8000 estrellas acompañaban al sol de manera permanente. Allí, enormes ejércitos de ángeles custodiaban al sol a 150.000 durante el día y 1 millar durante la noche. 100 ángeles marchaban delante de su carro, 6 de ellos con alas envueltas en fuego viviente. El resplandor del sol era tan intenso que incluso encendía de fuego a los ángeles que iban al frente. Todo esto revelaba que el cuarto cielo es un dominio gobernado por orden divino, donde las luminarias del universo funcionan bajo la supervisión precisa de seres celestiales. Luego Enoc fue llevado al quinto cielo, un lugar donde encontró a los vigilantes, también llamados Gregory. Eran seres que alguna vez tuvieron apariencia semejante a la humana, pero con una grandeza y fuerza muy superiores. Estos fueron los ángeles que descendieron a la tierra, tomaron mujeres humanas y dieron origen a los Nephilim, gigantes que habitaron el mundo antes del diluvio. En este nivel celestial, los vigilantes estaban llenos de tristeza, separados de la presencia de Dios y esperando el día de su sentencia por haberse rebelado. Luego, Enoc fue llevado al sexto cielo, donde encontró 7 órdenes de ángeles resplandecientes, cuya luz superaba incluso la del sol. Según el capítulo 19 y segundo Enoqui, estas inteligencias celestiales analizaban y dirigían el funcionamiento del cosmos, vigilaban el curso de los astros, el movimiento del sol y la luna, y velaban por la armonía de toda la creación. Cuando detectaban maldad o desorden, restauraban el equilibrio siguiendo las instrucciones de Dios en sus voces, se unían en un canto perfecto, ofreciendo adoración constante. No se trataba de ángeles comunes, sino de arcángeles de gran autoridad que dirigían a los demás. Después, Enoc fue llevado al séptimo cielo, un lugar que le causó un temor indescriptible. Ante él apareció un inmenso ejército de arcángeles envueltos en fuego, multitudes interminables de seres celestiales y poderes tan majestuosos que ningún ser humano podría imaginar. En este nivel supremo se encontraban los dominios, las autoridades, los querubines, los serafines y numerosos tronos que brillaban con una luz imponente. Enoc quedó estremecido por tanta gloria y grandeza, y los 2 ángeles que lo habían guiado hasta ese punto se retiraron, dejándolo postrado en el suelo. Fue entonces cuando Dios envió a Gabriel, uno de sus mensajeros más elevados, para continuar guiando a Enoc a través de los cielos. Enoc fue llevado luego al octavo cielo, conocido en hebreo como Musalot. Según el relato, este nivel celestial es el encargado de dirigir los cambios de clima, las estaciones secas y lluviosas, y los 12 signos que marcan los ciclos del firmamento. Todo lo relacionado con el paso del tiempo y el movimiento de los cielos era regulado allí. Por encima de este reino se encontraba aún otro nivel más alto en el noveno cielo. Enoc ascendió después al noveno cielo, conocido en hebreo como Cushfem. Allí se encontraban las cámaras celestiales donde reposaban las 12 constelaciones. Tanto el octavo como el noveno cielo formaban la esfera donde se administraba el orden del tiempo, los ciclos del cosmos y el movimiento de las estrellas bajo supervisión divina. Más adelante, Enoc fue elevado al 10º cielo, el nivel más sublime, el lugar donde mora el propio Dios según su relato. El resplandor del rostro divino era semejante al metal encendido, lanzando destellos de fuego puro. La escena lo llenó de una mezcla de asombro y temor profundo. Alrededor del trono eterno, incontables coros de querubines y serafines proclamaban alabanza sin descanso. Viendo la angustia de Enoc,
Dios ordenó al arcángel Miguel que le retirara su vestidura humana y lo ungiera con un aceite luminoso. Al contemplarse, Enoc notó que su ser había cambiado. Ahora irradiaba luz como los ángeles y se encontraba entre ellos como uno de su misma naturaleza. De este modo, Enoc recibió la revelación completa de los cielos, desde los niveles inferiores hasta el más alto, observando cómo Dios sostiene el orden, la justicia y la gloria en toda su creación. Si este contenido te gustó, te invito a apoyarlo dejando tu me gusta y compartiéndolo. No olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. Que Dios los llene de bendiciones.